Biología 2. Programa 3. Las aportaciones de la biotecnología. Valorarás las aportaciones más relevantes de la biotecnología. ¡Qué rico es el yogurt! Sí, pero ¿sabes cómo se obtiene? Sí, la leche se acidifica por la acción de las bacterias. ¿Bacterias? ¿Y no nos hace daño? No, de hecho solo un pequeño porcentaje de los tipos de bacterias que se conocen son dañinas. La mayor parte son benéficas en los ecosistemas y algunas se usan en biotecnología. Y bueno, ¿qué es eso? La biotecnología comprende los beneficios que se obtienen a partir de recursos biológicos, ya sean estos organismos, sus partes o sustancias que resultan de su metabolismo. La palabra se deriva de tres vocablos griegos: bios, que significa vida; tecne, que significa arte, oficio o técnica; y logos, que significa conjunto de conocimientos. Históricamente se reconocen tres momentos en el desarrollo de la biotecnología. La biotecnología tradicional surgió desde la antigüedad. Un ejemplo de ella es la producción artesanal del queso y el pan, en donde se favorece la fermentación mediante la acción de levaduras. También lo son las técnicas agrícolas y ganaderas que se llevan a cabo a pequeña escala. La biotecnología clásica es la que se ha desarrollado tomando en cuenta conocimientos científicos. Por ejemplo, el conocimiento de las características de los microorganismos y su relación con las enfermedades dio lugar a la pasteurización, las vacunas y los antibióticos. Y la biotecnología moderna, que emplea técnicas de manipulación genética para obtener, entre otros avances, organismos genéticamente modificados o transgénicos. Estos son utilizados en campos muy diversos, entre los que destaca la medicina en la producción de hormonas, como la del crecimiento y la insulina. A lo largo de la historia de los seres humanos, se han usado los recursos naturales para satisfacer necesidades básicas: la alimentación, la salud y la seguridad. En esta búsqueda han surgido los métodos, instrumentos y herramientas que nos permiten tener una mejor calidad de vida. Hoy en día han crecido las necesidades humanas, así como la demanda de nuevos satisfactores y la magnitud de su producción, debido al crecimiento demográfico y a cambios en los estilos de vida. Sin embargo, también se han desarrollado nuevos procesos para satisfacer las demandas actuales. La biotecnología tiene un papel fundamental en el desarrollo de dichos procesos. Oye, cuéntame un poco más sobre la tecnología que usa los seres vivos. Claro. En la prehistoria, las tribus nómadas empezaron a asentarse en un lugar durante más tiempo que cuando tenían que moverse para buscar alimento. Esto debido a que comenzaron a producir mediante técnicas agrícolas algunas plantas con las que se alimentaban, principalmente cereales como el trigo, la soya y la cebada, aplicando tecnologías agrícolas. Y con el tiempo pudieron contar con excedentes que les permitieron dedicarse a otras cosas, como inventar nuevas herramientas de trabajo. Oye, entiendo. Entonces es por eso que se piensa que así empezaron a surgir las civilizaciones, ¿verdad? Sí, exacto. Las primeras civilizaciones sedentarias empezaron a ser autosuficientes en la producción de alimentos, lo que se reflejó en beneficios como una mayor sobrevivencia y una mayor esperanza de vida, lo cual generó un crecimiento poblacional. Las mejoras en las técnicas aplicadas a la agricultura y la ganadería favorecieron el nacimiento de otras tecnologías, como el invento de instrumentos y herramientas, y las técnicas de transformación y conservación de alimentos. De esta manera, se empezaron a producir quesos, pan y bebidas fermentadas, entre otros. También se incrementaron las especies cultivadas, así como la cría de los animales destinados tanto al consumo como al trabajo, diversificando la alimentación de los grupos humanos. De gran importancia en el desarrollo de la biotecnología fue la domesticación de plantas y animales, proceso por medio del cual se modifican intencionalmente ciertas características de especies silvestres y se busca adaptarlas a ambientes creados por el ser humano.
Asimismo, se promueve su reproducción y se seleccionan características deseables, como el tamaño del grano, una mayor cantidad de carne o mayor producción de leche. La domesticación y selección artificial ha dado lugar a la gran cantidad de especies que hoy en día nos acompañan y mediante las cuales subsistimos. Oye, pero ¿cómo se dieron cuenta las antiguas civilizaciones de que se podían utilizar a los microorganismos para la transformación de los alimentos? Bueno, pues como no se conocían los microorganismos, solo se daban cuenta que bajo algunas condiciones se producían cambios en los alimentos, como agregar un poco de la masa del pan del día anterior o un poco de la leche ya cortada. Y sin duda, también invocaban a sus dioses para que sucedieran los cambios deseados. Con el invento del microscopio en el siglo XVII, se descubrieron los microorganismos, pero no se conocía su acción sobre los alimentos o las personas. A finales del siglo XIX ya se supo toda la verdad. Louis Pasteur, considerado el padre de la microbiología, descubrió que las levaduras, una especie de hongos unicelulares, son las responsables de las fermentaciones en la producción del vino, cerveza y pan. Gracias a este descubrimiento, inventó la pasteurización, método por medio del cual se eliminan microorganismos dañinos de ciertos alimentos. Posteriormente se identificaron otros microorganismos causantes de la fermentación de alimentos, como son las bacterias, que actúan sobre la leche en la elaboración de quesos y yogures. Si miras dentro del refrigerador, verás que la biotecnología forma parte de nuestra vida diaria. Vaya que sí, pero dejemos la biotecnología un momento y acompáñame a llevar a Tango por su vacuna. ¿Sí? Pues las vacunas también son producto de la biotecnología. La biotecnología ha avanzado y se ha consolidado como una actividad multidisciplinaria, pues integra conocimientos y métodos de la biología molecular, microbiología, inmunología, ingeniería bioquímica y agropecuaria. Así, su campo de acción también abarca la producción de vacunas, terapias génicas, hormonas, antibióticos y organismos transgénicos. Además, la biotecnología permite hacer pruebas forenses, genéticas y periciales para la solución de casos que las demanden, como es la identificación de individuos a partir de su información genética. Pues ya quedó. Tango está vacunado. Sí, y habrá que darle gracias a la biotecnología de que nuestro perro esté sano, ¿eh? Claro, pero la biotecnología no solo favorece a Tango, también a la abuela, que necesita insulina por su diabetes. Sí, y ahora que lo mencionas, ¿sabías que su producción es resultado de la ingeniería genética? No, no lo sabía. Pues sí, mira la biología. La ingeniería genética comprende al conjunto de técnicas mediante las cuales se transfieren genes de un organismo a otro. De esta forma se modifica, de manera deliberada, el genoma de un individuo. Los genes de un organismo pueden ser transferidos a otro, aunque sea de una especie distinta. Cuando se transfiere ADN entre individuos de diferentes especies, se produce un organismo transgénico, también llamado organismo genéticamente modificado, o por sus siglas, OGM. Otras veces, los genes procedentes de un individuo se aíslan y modifican para después copiarse e insertarse en sí mismo. Esta tecnología se apoya en técnicas como la del ADN recombinante y la reacción en cadena de la polimerasa. El ADN recombinante es una de las técnicas más destacadas y utilizadas dentro de la ingeniería genética. Consiste en aislar y manipular un fragmento de ADN de un organismo para introducirlo en otro fragmento, creando un tipo de ADN artificial. Esta tecnología tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, en medicina, la producción de insulina y otros fármacos a partir de microorganismos modificados genéticamente. El interés para su desarrollo fue debido a que cuando en un organismo hay genes que han dejado de producir la proteína cuya síntesis estaba a su cargo, se pueden generar problemas leves en la salud o bien algunos más graves que pueden ocasionar la muerte. Tal es el caso de la diabetes tipo 1,
enfermedad que se origina cuando el páncreas produce insuficiente insulina o no produce, hormona encargada de introducir la glucosa a las células para transformarla en energía. De esta manera, aumenta el nivel de glucosa en la sangre y el organismo no cuenta con la energía necesaria para funcionar adecuadamente. La traducción y codificación del gen encargado de esta tarea es una función específica de las células del páncreas, las que por alguna razón dejan de segregar la hormona. Por otro lado, en la agricultura se producen plantas transgénicas resistentes a sequías y al ataque de plagas. Entonces el páncreas de la abuela ya no funciona como debería. Pero dime, ¿cómo se produce la insulina que necesita la abuela? Pues por medio de la técnica del ADN recombinante. Mira. Se utilizan enzimas especiales para identificar, aislar y cortar genes de células humanas e insertarlos al ADN en las bacterias. Los genes humanos inducen a las bacterias a elaborar nuevas sustancias que no eran capaces de producir con anterioridad. En condiciones adecuadas, los microorganismos se multiplican rápidamente, de modo que pueden generar una gran cantidad de la sustancia requerida en poco tiempo. De esta manera, los genes que controlan la producción de insulina en los humanos ahora forman parte de un cultivo de bacterias, con la finalidad de producir insulina. Después se extrae la insulina del cultivo de bacterias y se prepara para su uso en los enfermos que lo requieren. Ya la tenemos. Pasamos a la frutería y luego pasamos a la casa de la abuela. Sí. Oye, me estoy acordando de otros ejemplos del uso de la biotecnología. ¿Cómo cuáles? En las plantas, los más utilizados son para acelerar el crecimiento, hacerlas resistentes a la sequía, a las heladas o a los herbicidas. También se modifican para que la maduración de los frutos sea lenta y así resistan su traslado a zonas lejanas. Seguro que algunas de las frutas y verduras que compramos están modificadas genéticamente por la biotecnología. Y también sucede en los animales, que se modifican genéticamente con el propósito de acelerar su crecimiento, incrementar la producción de leche o de generar más o menos grasa, dependiendo de lo que se desee obtener de ellos. Pero un caso muy discutido es el de nuestro maíz. Al introducir el gen de la bacteria Bacillus thuringiensis en el genoma del maíz, se obtiene la planta transgénica llamada maíz BT, con las siguientes características. Es muy resistente a la acción de insectos y hongos. Desarrolla raíces profundas, con lo que se reduce la necesidad de riego. Tiene una mayor productividad que el maíz tradicional, al tener la capacidad de poder extraer del suelo una mayor cantidad de nitrógeno. Su cultivo requiere de una menor inversión que el maíz tradicional. Sin embargo, tanto en la comunidad científica mexicana como en la agrícola, se han llevado a cabo debates sobre su cultivo en nuestro país, debido a que hay riesgo de que ocurra un flujo genético que pueda poner en riesgo la riqueza genética de las variedades tradicionales. Al incidir sobre las cadenas alimentarias, la fertilidad natural del suelo y la variabilidad dentro de las especies, los cultivos transgénicos pueden convertirse en uno de los principales enemigos de la biodiversidad. Aunque no se conocen con certeza los efectos del consumo humano de harina de maíz transgénico sobre la salud, se teme que puedan desarrollarse diversos tipos de alergias y otras afecciones. Es cierto que la biotecnología tiene sus riesgos y hay campos donde todavía se requiere mucha investigación, pero también nos ayuda a reducir el uso de recursos. Además de cuidar y mejorar el medio ambiente. Bolsas como estas, que son biodegradables, nos ayudan mucho, ya que así generamos menos basura de la que puede acumularse por años y años en los vertederos por no ser biodegradables. Claro. Este tipo de bolsas son un producto de la biotecnología, aunque de todas formas hubiera sido mejor traer bolsas para reusar. Y bueno,
Pues hay muchas más aplicaciones. A través de la biotecnología, también se producen biocombustibles, a partir de la degradación de residuos orgánicos. Los combustibles se obtienen de manera controlada por la acción de bacterias o cianobacterias transgénicas que producen etanol. Esta es una alternativa para reducir las emisiones causadas por la quema de hidrocarburos y también para reducir la extracción de petróleo. Hoy existen automóviles que utilizan algún tipo de biocombustible. Otro ejemplo del uso de la biotecnología es la obtención de enzimas especializadas en degradar o descomponer ciertas sustancias, las cuales forman parte actualmente de diversos productos de limpieza como detergentes y jabones. Las enzimas se obtienen a partir de organismos que viven en condiciones extremas, como bacterias de zonas árticas y desérticas, que son muy resistentes a climas extremos. Otro tipo de enzimas degradadoras se incluyen en detergentes para trastes, ropa y baños, ya que están especializadas en descomponer la materia orgánica de estos artículos y permitir una buena limpieza sin dañar los materiales, sin que se utilicen sustancias como fosfatos, que al eliminarse en aguas grises dañan los ecosistemas. Por otro lado, la bioremediación es la aplicación de técnicas que actúan a mediano plazo para la recuperación de suelos deteriorados y aguas contaminadas, sin tener que recurrir al uso de productos químicos agresivos para el ambiente. Por ejemplo, el uso de bacterias que eliminan sustancias tóxicas, o la utilización de vegetales que absorben metales pesados, que aunque no los digieren, los acumulan en su interior, siendo así más fácil eliminarlos. Existen otros tipos de bioremediación. Algunos se utilizan para reponer los nutrientes de los suelos, otros para eliminar sustancias tóxicas o para descomponer los hidrocarburos que son accidentalmente derramados sobre el mar. Oye, hermana, tengo una duda con lo de la biotecnología. ¿Qué diferencias hay entre un clon y un OGM? ¿Te acuerdas del caso de la oveja Dolly, la que tuvo 3 madres sin ningún padre? De una célula de una oveja se sacó el núcleo con su ADN. De otra oveja tomaron un óvulo, al que se le extrajo el núcleo y se introdujo el que contenía el ADN de la primera. A este se le indujo a iniciar la reproducción celular y ya como embrión se implantó a una tercera oveja, que es la que dio a luz a Dolly. Y este caso representa un procedimiento para obtener clones. Y bueno, hace rato que hemos platicado de OGM o transgénicos. ¡Qué interesantes todos estos avances! Me gustaría trabajar en ingeniería genética y que las espinacas supieran a mango. Oye, sí.